Se lo decíamos al principio de Aquí en la Onda Asturias de hoy, que a partir del viernes y hasta el domingo se celebran en Gijón las jornadas Piensa un País. El organizador de las mismas es UPyD y el partido quiere establecer una hoja de ruta en la política española. Al evento van a llegar los pesos pesados del partido como Rosa Díez o Francisco Sosa Wagner. Hemos querido aprovechar esta ocasión para invitar a nuestro estudio al diputado magenta Ignacio Prendes para hablar de esta cita y de la actualidad política en nuestra región. Ignacio Prendes, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludamos de nuevo a Arturo Tellez, el jefe de informativos de Onda Cero en Asturias, que vamos a hacer entre los dos esta entrevista. En primer lugar, Ignacio, hablamos de estas jornadas Piensa un País, en la que, por lo que habéis dicho, queréis pararos un poco a pensar en lo que está pasando para proponer soluciones, algo que no se suele hacer mucho últimamente en política, el pararse un poquitín a ver qué es lo que pasa. Exacto, yo creo que falta reflexión como paso previo a la acción, ¿no? La política al final es acción, pero es verdad que estamos viviendo en momentos, yo creo que muchas veces, de actitudes frenéticas muy irreflexivas. Es la quinta edición de estas jornadas, llevamos 5 años organizándolas en Asturias, unas jornadas de debate nacional, y siempre hemos hablado de los problemas que estaban candentes, que tenían los retos que tenía nuestro país por delante, ¿no? Desgraciadamente, lo que hemos constatado es que muchos de esos problemas siguen estando ahí. Son como demonios familiares que no somos capaces de quitarnos de encima, ¿no? El asunto del modelo territorial. El título de las primeras jornadas, si fueron ya en el año 2008, se titulaban Un modelo de organización territorial para España. Y la primera jornada fue dedicada prácticamente exclusivamente a la financiación autonómica. Fíjese, estamos 6 años después y todavía tenemos que incidir y volver sobre ese asunto que sigue sin solucionar, ¿no? Modelo territorial, reformas políticas, la crisis de la política, la distancia entre la política y la ciudadanía, y Europa como proyecto, y Europa también como fracaso, ¿no? Como un fracaso, un proyecto ahora mismo paralizado políticamente, esa Unión Europea que tanta falta nos hace. De todas esas cosas vamos a reflexionar y efectivamente con la idea de luego las conclusiones o esos debates luego se puedan trasladar a la práctica política diaria, pero es necesario pararse un momento y pensar el país que queremos, porque vivimos en una situación de una verdadera encrucijada política, ¿no? A lo largo de 3 días van a estar la propia Rosa Díez, también va a estar Maite Pagazurtundúa, va a estar Ángel de la Fuente, que es el catedrático autor del famoso informe de las balanzas fiscales, y también va a estar Francisco Sosa Wagner. Somos conocedores de la admiración que tiene por Sosa Wagner, pero cuando le vea le va a decir Paco, con la familiaridad que obviamente usted tiene como por cercanía para Paco, pero ¿cómo propusiste esto de Ciudadanos? No, yo creo que ese asunto está pasado. Yo creo que, quiero decir, yo con Paco ya he hablado de esta cuestión, o sea que no es una cuestión que a mí me pille de nueva, ¿no? Y Paco es una persona de referencia en este partido, indudablemente. Es un intelectual de mucha talla y es una persona de referencia, ¿no? Y viene a hablar de una cuestión que nos parece esencial, que es el Estado como estructura jurídico-política y cómo está desbordándose, en fin, por otra serie de poderes económicos, de poderes también, digamos, de la calle, ¿no? Y cómo el sentido que tiene para el futuro de España y de Europa esa estructura administrativa llamada Estado, ¿no? De eso viene a hablar, lo cual yo creo que es un verdadero experto y una persona que lleva reflexionando y escribiendo durante muchos años de esta cuestión, ¿no? ¿Y le convendría a UPyD aliarse con Ciudadanos de cara a las elecciones del año que viene? Lo que nosotros hemos establecido es una hoja de ruta, hemos establecido un documento que hemos debatido y hemos aprobado en Madrid, en el último Consejo Político, y a partir de ahí veremos lo que depara el futuro. En ese Consejo Político yo creo que lo que se produjo fue abrimos una puerta, abrimos una posibilidad, pero lo hemos hecho como hemos hecho siempre. Los pactos en UPyD los hemos hecho pensando en el contenido, no pactos en el vacío, no pactos exclusivamente porque consideremos que estratégicamente ahora interesa, sino porque en la política podamos alcanzar acuerdos, podamos sumar fuerzas, que yo creo que en este momento es importante, ¿no? Y es ese documento el que de alguna manera es la guía de actuación, es una puerta que se abre, una oportunidad que está ahí, y lógicamente las conversaciones empezarán la semana que viene y veremos a dónde llegan, pero no está escrito el final de ese proceso, y en todo caso vuelvo a decir, lo que es importante es que haya un contenido político claro, neto y concreto, que es el que les importa a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren que hablemos de política y que sumemos para hacer una política distinta, y eso es de lo que se va a tratar.
Por cierto, como curiosidad, en las jornadas de este fin de semana viene mucha gente, muchos vendrán desde Madrid. Sí. No tendríais cogido el billete con Air Europa, ¿no? Porque no. Bueno, no sé cuáles son los billetes donde los han cogido. Lo cierto, evidentemente los ponentes creo que no va a haber ningún problema de desplazamiento. Sí es verdad que vienen más de 200 personas. Esta mañana que lo miré, me parece que había apuntadas 210 personas que asisten desde toda España, que asisten pagándose sus billetes, pagándose sus gastos de desplazamiento, pagándose su matrícula en la asistencia a las jornadas, porque eso tiene un coste y lo costeamos nosotros, y por lo tanto yo creo que va a ser un foro de debate muy interesante y de gente que viene muy motivada para hablar de España, para hablar de política y para hablar de estos temas, ¿no? Pero vendrán compañeros y, simpatizantes y gente interesada de toda España, eso es cierto. Porque lo decía, como hoy es el último día de Air Europa, estamos perdiendo esas conexiones, también la autopista del mar, que está por ver lo que pasa con ella. El viernes pasado en el Pleno hablábamos de estas cuestiones y yo ya lo decía, me parece que es una semana para las comunicaciones de Asturias absolutamente desgraciada, una semana negra absolutamente, ¿no? Y tanto en la autopista del mar como en la conexión de Europa, ¿no? Nosotros con esa línea de Asturias-Madrid, que nos parece esencial, todas lo son, y conseguir el mayor número de conexiones de este aeropuerto es un reto importantísimo para la economía asturiana. Pero si alguna es definitiva es la conexión con Madrid, porque de alguna manera Madrid es el aeropuerto hub que nos conecta con otras líneas del resto del país y del mundo, ¿no? Y no puede ser que esa línea esté en manos de un monopolio que ya sabemos lo que provoca. Provoca alza de precios, provoca unas frecuencias horarias absolutamente disparatadas en muchos casos, y sobre todo provoca eso, un encarecimiento que es lo que deriva de un monopolio. Y hay mecanismos para abaratar eso. Nosotros ya en una moción hace 10 meses se lo dijimos al gobierno de Asturias. Hay un mecanismo que se utiliza en Europa, que es la declaración de servicio obligatorio, que de alguna manera obliga a establecer unas condiciones mínimas para prestar, ya digo, una línea que parece estratégica en un territorio aislado como Asturias, y sin embargo yo creo que no se han hecho los esfuerzos suficientes. Desde luego por AENA y el Ministerio de Fomento, ninguno, que nos tiene absolutamente olvidados. Pero creo que por el gobierno de Asturias tampoco se han hecho los esfuerzos suficientes en esta línea que yo digo, de propiciar esa declaración de servicio obligatorio que puede generar que esto se preste en unas condiciones de mínima competitividad, ¿no? Habla de un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno del Principado de Asturias. Lo va a tener que hacer también a la hora de negociar unas cuentas, un presupuesto para el año 2015. Este año estamos en prórroga, por lo tanto es más importante, si cabe, el tener un proyecto aprobado. ¿Ustedes con qué ánimo van a esa negociación? En cuanto les llamen, la consejera de Hacienda ha dicho que quiere que sea cuanto antes. ¿Qué es lo que tiene que aparecer en ese proyecto para que ustedes empiecen a hablar? Bueno, lo primero tienen que ser unas cuentas creíbles, unas cuentas ejecutables y creíbles. No vamos a partir de cuentas, en fin, hechas como castillos en el aire, ¿no? Y luego, para nosotros, tiene que haber un cambio en la política presupuestaria, porque no estuvimos de acuerdo con los presupuestos del año pasado, porque entendíamos que eran unos presupuestos que partían de bases erróneas y que no eran los que necesitaba Asturias. Por lo tanto, tiene que haber un cambio. Si nos vuelven a ofrecer más de lo mismo, la respuesta será la misma, porque no beneficia para nada a Asturias seguir repitiendo los problemas del pasado. Y tienen que ser unos presupuestos que sean palanca de la recuperación económica. Defensa de los servicios públicos, desde luego, y hay algunos aspectos en los que hay que trabajar, pero también tienen que ser una palanca de la recuperación económica, y la inversión productiva durante los 2 años del gobierno socialista, los 2 anteriores presupuestos, ha sido la gran castigada, y no podemos seguir en esta línea, porque esta recuperación económica que en Asturias no vemos por ninguna parte tiene que empezar a tomar cuerpo, porque tenemos que dar el salto, digamos, a que las familias lo noten y que podamos generar empleo. Si el presupuesto no es palanca de recuperación económica, y vuelvo a decir, para nosotros la clave es la inversión productiva, realmente serán unos presupuestos también inservibles. En todo caso, acudimos a la llamada cuando se nos haga por parte del gobierno de Asturias. Hasta ahora solo son, digamos, apelaciones muy generales, pero cuando se nos cite acudiremos con la actitud abierta que siempre planteamos y con ánimo de alcanzar acuerdos, pero desde luego, vuelvo a decir, desde una perspectiva de cambiar las orientaciones presupuestarias en Asturias. Si es para repetir más de lo mismo y continuar en la línea, digamos, descendente en la que estamos, con nosotros que no cuenten, encontrarán otros socios seguramente. ¿Inversión productiva por delante de tocar los impuestos? Bueno, precisamente hoy tuvimos una comparecencia en la Junta en la cual hablábamos de la recaudación. ¿Y por dónde va la recaudación?
bueno, pues la recaudación, ya nos lo ha dicho la directora general del ente de servicios tributarios, se está comportando igual, no está aumentando la recaudación. Es decir, hemos subido los impuestos, en algunos casos yo creo que de forma bastante estimable, y no hemos conseguido una mayor recaudación. Esa es una constatación objetiva que nos lo están diciendo los propios, la propia administración asturiana. A partir de ahí, nosotros creemos que Asturias que ahora mismo evidentemente está en la banda alta de la presión impositiva en España, tiene que colocarse en la banda media, tiene que competir con el resto de comunidades autónomas, y hay determinados impuestos que son competencia de la comunidad autónoma, en los cuales yo creo que hemos tocado techo, y la tendencia debería de ser ir a la baja. Dicho esto, también es cierto que nosotros, en todo caso, no somos unos aventureros en esto, ni vamos a hacer ofertas como hacen otros de bajadas fiscales generalizadas con cálculos disparatados que no sabemos muy bien de dónde salen, que a la vez hacen luego, por otro lado, propuestas de mayor gasto que suponen, pues, no sé, gastar en libros gratuitos para todos, por ejemplo, 25 millones de euros, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros no vamos a hacer ese tipo de propuestas demagógicas, populistas, ¿no? Baje usted los impuestos, baje la recaudación y suba los gastos. No, hay que hacer una propuesta equilibrada. Pero la tendencia en materia impositiva en Asturias, yo creo que ha tocado techo el esfuerzo fiscal de los asturianos, y debería de empezar a bajar en los próximos ejercicios. Que en 2015 haya presupuesto se ve complicado, además es año electoral, y el gobierno de Javier Fernández tiene por delante varios proyectos legislativos pendientes. Está el de buen gobierno y transparencia, y hay alguno más. Es un grupo parlamentario socialista que lleva más de 100 votaciones en pleno parlamentario perdidas. La semana pasada, por ejemplo, una sobre bilingüismo que tenía el PP, apoyado por ustedes y también por Foro. ¿Piensa usted de verdad que va a sacar adelante el gobierno esas leyes pendientes o no? Bueno, no lo sé. Veremos a ver la actitud con la que va el gobierno a la negociación de esas leyes. Ha sacado leyes muy importantes con apoyos puntuales, y en este caso con el apoyo del Partido Popular en los últimos tiempos. Ha sacado una ley, una denominada segunda ley de reestructuración del sector público, que era simplemente una ley, digamos, para controlar mejor la TPA, y ha tenido el apoyo del Partido Popular. Ha habido unas leyes de crédito extraordinario que en algunos casos, fueron de una chapuza jurídica tremenda, y contaron con el apoyo del Partido Popular. Por lo tanto, bueno, en este sentido ha habido apoyos importantes en cuestiones claves que le han venido del Partido Popular. No sé si va a conseguir esos apoyos también ahora en las próximas leyes. En todo caso, nosotros no hemos dejado nunca de negociar ninguna ley, ningún proyecto en el Parlamento asturiano, pero lo hemos hecho siempre, como ya dijimos, para provocar cambios reales. Por ejemplo, usted me hablaba ahora mismo de dos leyes, la ley de transparencia y la ley de buen gobierno. Esas leyes o sufren un cambio importante, o son leyes que incorporen un valor añadido más allá de la ley básica recientemente aprobada a nivel nacional, o si no, no tiene valor ninguno. O sea, no todos los grupos rechazaron lo que explicaron. Efectivamente, para nosotros hay que ir más allá, y hay una oportunidad de tener una ley de verdad comprometida con ese principio de transparencia total, que abra las ventanas de la administración asturiana y que consagre el acceso a la información pública como un verdadero derecho de los ciudadanos, no como un procedimiento administrativo más o menos regulado de cómo llegar a un papelito, a un documento, sino como la visión de un verdadero derecho ciudadano al acceso a la información pública. Bien, si el Partido Socialista se quiere comprometer a fondo con esos principios y esa necesidad de reformas profundas, nosotros estamos aquí. Pero desde luego, para hacer como que hacemos, para cuestiones meramente cosméticas, como fue esa segunda ley de reestructuración del sector público, que era un engaño desde su mismo nombre, para esas reformas cosméticas y mantener este entramado que llevan gobernando desde hace tantos años, para eso seguramente que va a encontrar como mejor apoyo al Partido Popular que a nosotros, no tengo ninguna duda. Hablemos de las elecciones del año que viene. ¿Cuáles van a ser las etapas que desde UPyD van a ir adoptando en los próximos meses? ¿Cuándo se sabrá si es usted candidato? Bueno, de entrada, ¿quiere ser candidato? Bueno, yo estoy muy satisfecho con la tarea que estoy realizando en este momento, pero el futuro y mi futuro, digamos, electoral, lo explicaré y se lo diré en primer lugar a mis compañeros. Creo que es lo que procede en estas cuestiones. ¿Está disponible?
Yo estoy disponible para seguir hasta el último momento desarrollando mi tarea en el Parlamento asturiano, por supuesto. ¿Y a ser cabeza de lista? A ser cabeza de lista, yo digo, se lo explicaré a mis compañeros cuando toque, en el momento oportuno, y me parece que este tipo, guardar estas formas es importante, ¿no? Se abrirá el proceso, digamos, de primarias a finales de este mes, se establecerán concretamente las fechas de esos procesos de primarias en todas y cada una de las ciudades donde nos vamos a presentar y de las comunidades autónomas, que se producirán a lo largo del mes de octubre. Veremos, ya digo, yo creo que a finales de este mes sabremos concretamente cuáles serán las fechas de las primarias en Asturias, y cuando se abra ese proceso entonces anunciaré cuál es mi disponibilidad o no. Pero lo que quiero señalar es que para nosotros este asunto de las primarias, que para otros supone gran novedad y están diciendo que es hay algunos que acaban de descubrirlas ahora, para nosotros ha sido el proceso natural de elección de todos los candidatos desde la misma fundación de este partido en el año 2008. Somos un partido que ha hecho hasta la fecha más de 500 procesos de primarias a lo largo y de ancho de toda la geografía y en todos los procesos electorales que ha habido en este país, ya digo, desde el año 2008. Y lo vamos a hacer igual, de forma natural. Habrá primarias para aquellos municipios, aquellos concejos asturianos en los que presentemos candidatura, habrá primarias en las comunidades autónomas, y a partir de ahí, aquí los que van a decidir, los que tienen la última palabra, serán los afiliados y simpatizantes de UPyD. ¿Qué sensaciones tiene respecto a los municipios en los que UPyD se presente en las próximas elecciones? ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen? Porque en cierto sentido hay quien ve la llegada de Podemos que le puede restar, aunque sea un votante diferente, que le puede restar esa fuerza que iba a tener UPyD de posibilidad de entrar en varios ayuntamientos, que pueda quedar en nada por ese efecto. No, yo creo que no. Es evidente que la llegada de esta nueva fuerza política supone una alteración del panorama político y que trastoca un poco los planes de todos, ¿no? Pero yo creo que a nosotros en menor medida, ¿no? A nosotros en menor medida porque, en fin, nosotros somos un partido que, aunque en algunos casos tenemos presencia institucional, es evidente que somos un partido que lleva propugnando el cambio, que lleva propugnando la reforma y la regeneración de este sistema desde hace mucho tiempo. Para eso nacimos expresamente para eso. Yo creo que nuestro votante no es un votante que tenga pulsiones, digamos, de tipo demagógico, sino que sabe perfectamente que ese cambio hay que hacerlo desde dentro de las instituciones y con propuestas serias, que es lo que tratamos de hacer desde el principio. Y en los municipios, pues yo creo que aquí en Asturias el reto, y creo que estamos preparados para eso, el reto es, de la misma manera que fuimos decisivos en su momento en el Parlamento asturiano para conformar el gobierno de Asturias, ahora vamos a ser decisivos en los ayuntamientos, en los concejos de Asturias. Estoy seguro, absolutamente seguro de ello. Vamos a ser una fuerza central, una fuerza que va a ocupar un espacio central en la política asturiana y en la política española, que ahora mismo es absolutamente imprescindible, dado cómo se están conformando este panorama político, y vamos a ser decisivos en la conformación de los nuevos gobiernos, y vamos a ser decisivos sobre todo en los cambios políticos que se aproximan en los próximos 6 meses, que yo creo que van a ser muy profundos, pero que son muy necesarios también, ¿no? A modo de reflexión, les estoy pidiendo a los políticos que están pasando por aquí en estas primeras semanas de curso político 2014-2015 una reflexión. ¿Qué es preferible para un territorio como el asturiano, para una comunidad política como Asturias? ¿Pluralidad en el Parlamento o gobierno estable? Para mí no son incompatibles. Eso en primer lugar. Hay gente que plantea una dicotomía entre esos dos términos, en absoluto. Y le pongo un ejemplo además de Asturias. Asturias es el único parlamento en el cual la mesa de la Cámara, que es el gobierno de la Cámara, tiene una conformación en la que están los 5 grupos de la Cámara y todos, digamos, en igualdad de condiciones. Son 5 puestos, 5 grupos parlamentarios, un puesto para cada grupo parlamentario. Y hemos gobernado esta Cámara y este Parlamento asturiano, e incluso eso ha propiciado que se produzcan algunos cambios en el funcionamiento de la Cámara que me parecen muy estimables, ¿no? Con lo cual, yo creo que no se puede contraponer lo uno a lo otro si en esas fuerzas plurales hay un grado de responsabilidad que yo creo que es imprescindible para desarrollar esa tarea política. Y yo, desde luego, opto por la pluralidad, pero no por la pluralidad por sí misma, sino porque ahora mismo, en esta situación en la cual los ciudadanos y la política parece que viven absolutamente alejados, las instituciones tienen que ser un reflejo de la sociedad. No podemos permitirnos tener instituciones que no sean un calco de lo que está pasando en la sociedad. Si no, corremos el riesgo de que esa fractura se vaya más y que acabe terminando con el propio sistema democrático. Por lo tanto, ahora mismo tenemos que conseguir que las instituciones políticas sean un reflejo de la pluralidad social y que sean
el lugar del debate y el lugar de la decisión. Porque al final los ciudadanos, y este es el gran mal, yo creo, de nuestra política ahora mismo, los ciudadanos tienen que sentirse protagonistas del cambio y protagonistas de las decisiones. Y durante muchos años, llevamos muchísimos años, en que los ciudadanos no se han sentido protagonistas. Han sido los destinatarios de esas decisiones que tomaba una élite política que campaba a sus anchas en esas instituciones, pero ellos no se sentían protagonistas. Ahora tienen que ser protagonistas de las decisiones políticas y para eso tienen que estar en las instituciones. Por lo tanto, la pluralidad, una pluralidad sensata y una pluralidad responsable. Salvo que Arturo después quiera hacer otra pregunta, una última por mi parte. Hacer protagonistas a los ciudadanos, como acaba de decir, es, por ejemplo, habilitar ese mecanismo que algunos quieren de elección directa. Ya no hablo solo de alcaldes, sino también, por ejemplo, del presidente de una comunidad autónoma. Bueno, pero vamos a ver, precisamente de lo que estábamos hablando ahora, que al final era hablar del sistema electoral, nosotros tenemos un modelo electoral en España con el que yo estoy de acuerdo, que habla de un sistema electoral proporcional. Ese sistema proporcional implica que todos tienen que estar representados en las instituciones. Ir a un sistema como el que usted plantea sería un sistema mayoritario, un sistema inglés, un sistema anglosajón, pero que precisamente en aras de la defensa de esa estabilidad institucional expulsa a grandes capas de la sociedad, expulsa a espectros ideológicos completos de la presencia institucional, y yo creo que eso ahora mismo no nos lo podemos permitir. Pues Arturo, muchas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros. Ignacio Prendes, gracias por visitar los estudios de Onda Cero. Recordamos que a partir del viernes y hasta el domingo, esas jornadas Piensa un País, la quinta edición de las jornadas que organiza cada año UPyD aquí en Asturias. En esta ocasión va a ser en La Laboral, en Gijón. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias a vosotros.